Hola, queridos amigos, amigas de Facebook, bienvenidos a este video que vamos a compartir en esta hora de la tarde por el Facebook a la luz de la palabra, también por el Instagram a la luz de la palabra de Dios. Agradecida con el Señor por esta bendición que Él me da de poder transmitir una vez más su palabra, un mensaje de vida, de salvación, de esperanza también, de buenas noticias, porque eso es el Evangelio. Entonces, un mensaje de salvación, buenas nuevas, buenas noticias para ustedes. Buenas noticias, querido amigo, amiga. Vamos a leer un mensaje de la palabra. Y esta palabra la vamos a encontrar en el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 12. Ahí vamos a leer algunos versículos. Del versículo 41 en adelante dice así la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Ahí tenemos entonces el mensaje que vamos a compartir en esta hora de la tarde acerca de prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted hoy día está escuchando en los medios de comunicación, en las redes sociales, todos son acontecimientos que ya están escritos. El Señor Jesucristo ya lo había anunciado. Dijo: esto y esto y esto ocurrirá antes de que yo regrese, antes de que yo venga nuevamente a la tierra. Ya no para ser sacrificado, ya no para entonces ser llevado nuevamente a la cruz. No, el Señor Jesucristo viene ahora por un pueblo, viene por su iglesia. Aquellos que componen la iglesia son aquellos que le recibieron, aquellos que le han confesado, como lo declara el libro de Romanos en el capítulo 10, versículos 10 y 11. Que confesar con la boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, dice la Escritura, entonces será salvo. Esto hay que confesarlo, no es solamente una confesión de labios, sino una fe y una convicción en el corazón también, de creer en lo que no hemos visto, pero lo testificamos y tenemos la seguridad, la plena convicción que sí es cierto, que es verdad, que es real. Entonces, queridos amigos, el Señor Jesucristo prometió, hizo una promesa, que Él nuevamente iba a venir en esta venida. Él hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Está intercediendo por esta humanidad que cada día, como Él mismo nos dijo, que antes de su venida iba a haber un aumento de maldad, de violencia, y es lo que nosotros hoy día estamos viendo en nuestra sociedad. Que iba a haber mucho engaño, también lo estamos viendo. Ustedes están siendo testigos de cuánto engaño, cuánta corrupción hoy día está rodeándonos en distintos ámbitos, en distintas áreas, de distintas maneras. Hoy día prevalece la mentira, prevalece la falsedad, prevalece el engaño. De lo más pequeño a lo más grande hay mucho engaño, mucha injusticia. Por esa razón el Señor Jesucristo lo dio como una señal. Antes de que Él viniera, lo primero que le dice a sus discípulos como una señal, que tenía que tener cuidado de no ser engañados, porque el engaño iba a abundar. Y en lo que nosotros hoy día estamos palpando y estamos viendo, estamos entonces siendo espectadores de lo que se está desarrollando en este mundo, en esta generación de maldad que hoy se ha levantado, una generación insensible, una generación que no quiere buscar al Señor. Pero sabe que este mensaje está referido a la iglesia,
a la iglesia a quien Dios le ha confiado por Jesucristo. A través de su Espíritu Santo le ha confiado dones, le ha confiado ministerios, le ha confiado entonces el trabajo, la administración de su iglesia. Hay muchos que Dios ha llamado con un llamamiento santo para poder cumplir esta tarea de ser mayordomos, de ser esos administradores que Dios entonces ha escogido. Hay algunos que se han tomado a este ministerio como no por la vía legal, por lo que Dios establece, por la voluntad plena y soberana de nuestro Dios, sino que algunos se han atribuido estos títulos a modo personal, queriendo sobresalir de entre los demás, queriendo tener mejor recepción, mayor entonces también aceptación a causa de sus títulos, porque hoy día muchos, por ejemplo, para ser pastores estudian teología varios años en la universidad y luego ya traen el título académico de ser pastores, de ser ministros de Dios, cuando ciertamente no tienen la vocación. El Señor sabe a quién elige, el Señor sabe a quién entonces establece para ser un administrador dentro de una obra. Y porque sabe las capacidades, a veces nosotros creemos que tenemos tales o cuales capacidades, pero este corazón es engañoso y es perverso. Pero Dios lo conoce, es por eso que Él es quien establece. Pero hoy día el hombre, queriendo atribuirse estos títulos, muchas veces cae en este pecado de entonces administrar algo que no le corresponde. Es como ir a administrar la casa del vecino cuando descuida la propia. Y es eso cuando el Señor entonces nos está hablando aquí, y Pedro le pregunta al maestro, porque había habido otras palabras que el Señor le estaba refiriendo acerca de cómo entonces iba a venir, y le da el ejemplo entonces de prepararse, de estar alertas para cuando Él tenga que venir. Y alerta quiere decir ser vigilantes, poder entonces estar preparados en todo ámbito, en toda área. Acordémonos que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Entonces uno de los requisitos básicos también el que el Señor nos manda en este tiempo, a que tengamos que guardarnos del mundo, guardarnos de las contaminaciones de carne, de espíritu, guardar nuestros pensamientos delante de su presencia. Es una manera de prepararnos, no solamente congregarnos. El congregarnos es parte también de nuestra vida cristiana, es para fortalecer un poco los lazos fraternales que tenemos dentro de una congregación con los demás. Pero esto no implica de que usted por ir a la iglesia es santo. Usted es santo, usted entonces busca la santidad cuando se aparta de lo que le va a contaminar, se aparta de la perversión, de la iniquidad, se aparta entonces de todo aquello mundanal. Hoy día hay muchas corrientes mundanales por las cuales muchos también están corriendo para poder entonces ser aceptados en el mundo, porque a veces prefieren la aceptación del mundo y no de Dios. Y por eso es que el Señor dice y pregunta en este versículo 42, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado, dice, aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces el Señor parte por empezar a preguntar, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién es el administrador fiel? ¿A quien se le ha depositado confianza para tener que cuidar los bienes de su Señor? Y el Señor ha dado esa facultad al hombre de poder administrar los recursos, como también las almas que el Señor pone bajo la disposición, por ejemplo, de los pastores, de los maestros. ¿Qué enseñanza, cuánto apego tiene aquel maestro con las escrituras? ¿O la tergiversa a modo personal, o las transgrede para beneficio propio? Entonces, todo esto el Señor Jesucristo lo antecedió. Por eso pregunta, ¿quién de ustedes es el mayordomo fiel? ¿Quién de nosotros es el mayordomo fiel y que también es prudente? O sea, no hace las cosas de una manera irresponsable, sino que la hace con sabiduría. ¿Quién es el prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo, ¿cierto?, dé la ración? ¿Quién es? Pero ahí luego el Señor añade, bienaventurado, o sea, bendito aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Entonces es bendito aquella persona que entonces, conociendo la voluntad del Señor, trabaja diligentemente, eficientemente,
lo que Dios le ha entregado, ya sea un ministerio, ya sea o a lo mejor un oficio, ya sea entonces un don que Dios nos ha dado, porque Dios ha derramado sobre la iglesia diferentes responsabilidades. El Señor nos dice que debemos nosotros trabajar con eficiencia todas estas administraciones que Él ha puesto sobre en nosotros y en nuestras manos. Trabajarlos de una manera diligente, sabia, prudente, sin buscar entonces el reconocimiento ni la vanagloria, sino buscando el querer obedecer a nuestro Dios y dar de gracia lo que por gracia un día recibimos. Entonces dice que es bendito aquel siervo cuando el Señor venga, le haya haciendo, o sea, administrando bien lo que el Señor ha puesto en sus manos. Aquel siervo entonces confiable, entonces ese va a ser bendito. Pero dice que en verdad, dice él, que él le pondrá sobre todos sus bienes, porque eso es digno de ser recompensado. Cuando alguien hace bien el trabajo, obviamente en una empresa cualquiera, si un trabajador se esmera, se esfuerza, no va a faltar el jefe que va a poner los ojos sobre ese obrero y le va a reconocer su trabajo. De alguna manera va a recompensar ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación. Es lo que Dios está demandando hoy día de la iglesia, de los ministros, de los maestros, de aquellos que Dios ha puesto en diferentes entonces jerarquías dentro de la iglesia. Pero esto no para hacer distinción entre uno y otro, usando a lo mejor de una facultad mucho mayor, una autoridad mayor, sino que más bien es para que trabajemos de mejor manera, organización. Eso es lo que a Dios le agrada, la organización y el orden, la prudencia para actuar. El Señor, aquel que esté haciendo su voluntad, cuando Él venga, cuando en ese preciso momento, cuando Él tenga que aparecer en las nubes, si sus administradores están trabajando a full, como se dice de una manera secular, entonces dice que le va a poner sobre todos sus bienes. O sea, ya no van a ser solamente administradores de los bienes que están aquí en la tierra, sino que aún mayores, porque el Señor Jesucristo nos muestra que son mayores las promesas para aquellos que hemos creído. Entonces dice, en verdad os digo, que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo, y aquí al cuidado, mas si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a embriagarse, vendrá entonces el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Hay castigo para aquellos que también desarrollan mal su trabajo. Por eso no es a algunos les gusta el tener que ser pastor, el tener que figurar dentro de una congregación. Yo soy el diácono, yo soy el oficial, yo soy el pastor. Les gusta figurar, pero tras de toda responsabilidad hay también, entonces, Dios les ha de demandar el trabajo que cada uno ha de desempeñar. Si lo ha hecho de buena manera, si lo ha hecho eficientemente, si lo ha hecho rigiéndose por la palabra de Dios, entonces esto traerá bendición. Pero si lo hace entonces de una manera fraudulenta, de una manera entonces procurando el beneficio propio, personal y no el bienestar de los demás, entonces el Señor vendrá en un día que este siervo no está esperando. ¿Y de cuál será entonces la recompensa? Recibirá castigo. Porque dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Qué administrador quiere ser usted? ¿Un buen administrador fiel que cuando su Señor venga le haya haciendo su voluntad? ¿O quiere ser un mal administrador? Bueno, se lo dejo a usted como tarea para que usted medite en este pasaje que la palabra del Señor le está entregando. Para nuestro Dios que vive el honor, la gloria y la alabanza. Dios les bendiga.